Bienvenidos a este canal cristiano, La Viña del Señor de Satipo. ¿Cómo estamos? Esperamos que bien y que estén al tanto de nuestros programas y aún pásense la voz. Amén. Bien, hoy día vamos a comenzar con un estudio acerca de la fe. Tenemos por lo menos 2 temas, pero si siguen llegando voy a ir poniendo tercero, cuarto en ese plan. Entonces ahora vamos a comenzar este estudio, la fe de Dios. Yo sé que hay muchos siervos que presentan también estos temas, pero yo lo voy a presentar a como lo voy entendiendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dice en Juan 14:6, mientras tanto vamos a orar. ¿Está bien? Comenzamos orando. Amado Dios, Señor Dios nuestro, en el nombre de Jesús te rogamos que seas tú dándonos palabra y revélanos por tu Espíritu Santo, no solamente a mí, sino a aquellos que pueden comenzar a recibir estos estudios o estos mensajes, donde ellos puedan comprender quién eres tú, cómo eres, Señor, y que te necesiten en sus vidas. Yo te lo ruego, amado, en el nombre de Jesús. Guíanos en todo este trayecto que vamos a empezar. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Les invito a suscribirse a este canal cristiano, La Viña del Señor de Satipo. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos, a fin de que ustedes también sean edificados. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. Bien, dice 14:6 de Juan. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué dice así? Es el Señor Jesús el que está hablando. Sí, es que es por Él. ¿Quién es Él? Él es el Verbo de Dios. O sea, es la palabra de Dios. Él es el camino. Por eso dice, yo soy el camino. También podríamos decir, ¿no? Es el puente ante un abismo que es necesario cruzar. Sí, es el abismo del pecado, qué sé yo, todo eso que se encierra en esa situación del pecado. Nosotros necesitamos cruzar ese abismo. Y Jesús es el camino. Eso es lo que nos está diciendo. Por ello, es necesario anunciar. Eso ya va para nosotros, los que conocemos este caminar. Es necesario anunciar, no nuestro pensamiento o nuestras experiencias, aunque realmente lo primero que hacemos cuando llegamos a Cristo es anunciar lo que pensamos, lo que creemos que es, porque no sabemos, recién estamos empezando. Pero cuando ya nosotros sabemos o ya hemos caminado en este camino, ahora entendemos que no es nuestra experiencia, no es nuestro conocimiento, no es nuestro pensamiento lo que debemos anunciar, sino anunciar la palabra de Dios, la cual va a desatar fe en el corazón del que oye, va a crear fe en el corazón de los que oyen. Porque la palabra de Dios es el camino hacia Dios. Ponte a pensar un poquito en lo que estoy hablando.
si es posible, vuelve a ver esta porción para que puedas comprender lo que estoy tratando de decirte. Mira, en Hebreos 11:1 nos dice qué es la fe. Nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, o sea, estar ciertos de algo, la convicción de lo que no se ve. Es algo que no podemos ver, pero estamos seguros de eso. Eso significa la fe. Pero, sin embargo, es un concepto. Es un concepto. No de lo que necesitamos saber, sino para entender lo que es. No sé si me estoy dejando entender. A ver, es un concepto, no de lo que necesitamos saber, sino para entender lo que es la fe. Eso es lo que estamos tratando de decir. Bien, en sí, la fe es un don de Dios, que nace en el corazón. Y eso es por el oír y el oír la palabra de Dios. A ver, por oír y oír la palabra de Dios. Por eso digo que no depende de la experiencia o de los pensamientos o de repente del conocimiento de alguien. No, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, tampoco es leer por leer. Por ejemplo, yo puedo decirte, hermano, lee la Biblia, pero tú lees la Biblia, pero estás pensando en que tienes que trabajar al día siguiente o que tienes sueño, a qué horas acabaré de leer por cumplir. No es leer por leer, sino darle la debida importancia a lo que estás leyendo, tratando de entender. O sea, darle importancia. Es como que si tú estuvieras hablando con alguien y ese alguien dice, cuando tú estás hablando, ¿qué dirías tú? ¿Cómo te sentirías? Bien, ¿podríamos engañar a Dios? Sabemos que no, ¿verdad? Entonces, mira, en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe, mira, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el Espíritu Santo a través de esta palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no es un invento mío, es lo que Dios sabe que así funciona. Ahora, el oír y el oír, la palabra de Dios es una decisión. Tú tienes que decidir escucharla. Ahora, esto no es solamente de este tiempo, de ahora, sino que ya era desde el antiguo pacto, como un efecto de la obediencia a la palabra. Mira, en Deuteronomios 30, del 11 al 14, nos va diciendo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermano, tenemos que entender que la palabra de Dios no está lejos de nosotros, así como nuestra palabra no está lejos de nosotros también. Y nuestras decisiones igualmente. Así como nos habla en Hebreos 11:6,
pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar crear fe en el corazón. ¿Cómo? Leyendo, quizás en voz alta, la palabra de Dios, para que ingrese por nuestros oídos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, dentro de esa intención, podríamos decir, tenemos una realidad, tenemos para mí un tesoro. El poder saber y entender que a través de la palabra yo puedo crear fe dentro de mí misma. Entonces voy a tratar de hacerlo como debe de ser. En sí se trata de creer para recibir. Ahora, creer no es un concepto. Creer es una acción. Ahora, a veces vemos esas pintas en las paredes que dice Dios está muerto o cosas así. La cuestión es, o la fe ciega, por ejemplo. Creer es una acción no vehemente, o sea, no apresurada, sin saber lo que se está haciendo. No, esa no es la fe de Dios. La fe de Dios es centrada. ¿Centrada en qué? En la palabra. Y la palabra, ¿quién es? Decíamos, es Jesús. Tampoco es un tal vez, de repente, o quizás, no. Sino algo real, permanente. Es una convicción causada por el oír y el oír con atención. Así es, miren, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué la chica se enamora del joven? O viceversa. No es porque le escucha hablar. Hablan y hablan. Está haciendo frío, están temblando. Yo digo, por ejemplo, en Huancayo, están temblando, están de frío, pero están habla y habla. Pueden hablar hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Por qué ella le cree y le comienza a admirar? Es porque hablan, es porque se escuchan mutuamente. De verdad es una bendición poder oír, porque no todos pueden oír. Hay gente que vive a salto de mata porque realmente no sabe oír. Esa es la invitación que nos hace nuestro Dios en Isaías 55, 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Ese es el propósito. Por eso nos está diciendo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Saben por qué? Porque nosotros pensamos a nivel tierra, dentro del globo terráqueo. Pero Dios está pensando en el universo total, no solamente en el globo terráqueo, no solamente en el estrado de sus pies, mejor dicho, que es la tierra. Entonces, los pensamientos de Dios son altos, altísimos. Entonces tenemos que tratar de alcanzarlos. ¿Cómo? Leyendo la palabra, conociéndolo, tratando de entender lo que Él quiere decir. ¿En qué forma? Pidiéndole al Espíritu Santo, Señor,
Espíritu Santo, hazme conocer a mi Dios, hazme conocer al Señor. Quiero saber su intención al hablar esto, al decir lo otro. Es así como se comienza, solo con la palabra de Dios. Oír y oír. Sí, hermanos, así comenzamos. Oír y oír. ¿Cómo comienza el bebé a aprender el idioma de los padres? Porque les escucha hablar. Así de repente comienza a decir papá o mamá, mamá, o sea, en ese plan. Y así va aprendiendo a hablar. Y si le pones 2, 3 idiomas, aprende los 2 o 3 idiomas. ¿Por qué? Porque está escuchando. Oír y oír. Entonces, cuando es así que le dice Dios a Josué en 1:8, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué le dice así? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora yo veo que la invitación de prosperar el camino es sembrando dinero. Bueno, yo no sé cómo funciona eso, pero no lo hago. Sin embargo, acá dice otra cosa, y esta es la palabra de Dios. Dice que cuando tú medites en esta palabra, cuando esté tu boca llena de esta palabra, tú harás prosperar tu camino. Cuando tú hagas conforme está escrito, y solamente algo que te va ¿cómo se puede decir?, a conducir hacia algo, es realmente conociendo la palabra. Entonces, él solo debía de escuchar o leer, escuchar a Dios. Y sabes, podemos mirar qué es lo que él llega a hacer. Un día tienen una guerra con un grupo de rebeldes por allí que vinieron a molestar, que eran mucho más que ellos. ¿Y sabes qué cosa hizo Josué? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, mejor dicho, o la tierra se detuvo. Bueno, yo no sé qué pasó, pero lo cierto es de que fue el día más largo que ellos tuvieron, y aún no está solamente en la Biblia, está en otro libro, que es el libro de Jasher. Entonces, ¿pero cómo lo logró? Haciendo caso a lo que dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperar? Ahí está. Este es el asunto. Nosotros muchas veces queremos hacer esto y aquello, pero obviamos lo principal. ¿Se acuerdan? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra. No es el oír y el oír el chisme de la fulana o del mengano. No. Por las redes sociales. No. Es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. Al llegar a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros.
si tú has sido sincero, de hecho. Pero estando Él allí dentro, priorizamos otras cosas. Y la verdad que ni le hablamos a Él. Pero Él es una persona que está allí, dentro de ti. En 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo, el Espíritu está dentro de nosotros. Sí, no le das importancia. ¿Sabes por qué es? Porque no crees. No crees que Él está ahí. Siempre piensas en alguien muy, muy lejos. Es porque no crees, no estás creyendo. ¿Por qué no estás creyendo? Porque no estás leyendo la palabra. No estás escuchando la palabra. Pero, ¿y tu fe? ¿No te dice que el Espíritu Santo está aquí? ¿No le crees a Dios? ¿No puedes creer que aquel que obró en la creación te habita y que espera de ti una palabra de amistad? Porque eso es lo que el Espíritu Santo busca. Y que aprendas a creer y confíes. ¿Sabes como quién? Como Daniel y sus amigos. El rey quería que adoren una estatua gigante que él había hecho. Esa estatua posiblemente sería como él, ¿no? Quería que lo adoren, mejor dicho. Y si no, al horno de fuego. Daniel y sus amigos, bueno, no en este caso Daniel, sus amigos en este caso, dijeron, no lo vamos a hacer. El rey se amargó y los metió al horno. ¿Y qué pasó? Ni siquiera olor a humo al salir ilesos de en medio del fuego. Y los hombres que los habían botado ellos sí cayeron y se quemaron. Sí, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Es un trabajo con nosotros. Es un trabajo para nosotros el poder creerle a Dios. Y no lo vas a lograr sino leyendo en voz alta la palabra. ¿Sí? Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dice ser sellados, pero ¿piensas que el Espíritu Santo es solo un sello, algo así? ¿Un sello? No. No está diciendo eso la palabra. Él es una persona que vive contigo y va contigo a todo lugar. Él es Dios y tú eres su templo. En 1 Corintios 6:19 nos va diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así como nos decía 3:16 de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hola, no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Te acuerdas? Me entregué a Jesucristo. No nos pertenecemos a nosotros. Bien, el tema es la fe de Dios. Entonces, para que desarrolles tu fe sanadora o salvadora para que tú puedas predicar la palabra a otros, porque tú no vas a salvar a nadie, solamente vas a predicar. Pero tienes que tener fe, convicción de que lo que estás haciendo es lo correcto. Sigue el consejo que Dios le dio a Josué. ¿Cuál fue?
¿Se acuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y también lo que Dios le mostró o le dictó a Moisés. ¿Se acuerdan? Dice Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le da esa palabra a Moisés. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Padre, sabe la necesidad que tenemos de escucharle a Él, de que esa palabra ingrese a nuestro ser, que ingrese a nuestro espíritu, para poderle obedecer, para poder ser como Él es papá y nosotros sus hijos. ¿Qué cosa quisiera Él? Que nosotros perseveremos en ello, no solo por un tiempo. Esto que le dice Dios a Moisés que escriba y que es parte de lo que ellos tenían que hacer los israelitas, pero nos sirve a nosotros. A mí, por ejemplo, me sirve. Parece una exageración o de repente una locura, o quizás te puede avergonzar. ¿Por qué las repetirás a tus hijos cuando ellos te dicen, oh, ya comienzas de nuevo? Ejemplo. Sí, hermanos, porque eso pasa. Ahora, ¿pero qué sería si tú practicas solo la mitad de lo que te indica todo esto? Te aseguro que nadie te podría alcanzar. Sí, hermanos, ¿quieres tener fe? Aquí está la nota. A ver, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es? Oír y oír la palabra de Dios. Amén. Bien, este era el tema que tenía para darte hoy día. De repente no estás leyendo, de repente piensas de que no es necesario, que de repente te vas a volver loco, como te dicen. No, hermano, no es así. Si no lo estás haciendo, ¿qué tal oramos? Para que el Señor te ayude a entender lo que estamos hablando. ¿Está bien? Y también si hay alguien allí que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, lo vamos a hacer también, terminando esta pequeña oración. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, porque sabemos que este es el camino, la palabra de Dios, para poder tener la fe necesaria que necesitamos para llegar al final de nuestro camino y pasar a tu presencia. Señor, quisiéramos estar muy bien plantados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderla, a caminar de la mano con tu Espíritu Santo, entendiendo lo que tú quieres decir cada vez. Ayúdanos, oh Dios, en la revelación. Espíritu de Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Asimismo, aquellos que quisieran entregar su vida al Señor,
Amado Dios, Señor, por primera vez vengo ante ti. No sé, Señor, muchas cosas hago mal, pienso mal. Soy un pecador, Señor. Es la verdad. Perdóname, oh Dios, perdóname. Me arrepiento de todo el mal que hago, Señor. Recíbeme como a uno de tus hijos. Lávame, Señor, con esa sangre preciosa derramada en la cruz. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Santo. Te ruego que me hagas entender lo que no puedo entender normalmente. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Chao. Bendiciones.